Soy un viajero del tiempo del 2030. Probamos los agujeros de gusano, pero desatamos algo aterrador que condeno a los humanos. No juego cuando digo que vengo del futuro. Soy un viajero de un futuro cercano en el que la Tierra está comprometida. Era el año 2030, y recuerdo que la humanidad respiró aliviada cuando finalmente colonizamos Marte. Años de sobrepoblación y escasez de recursos dejaron a nuestro primer planeta bajo presión. Marte era visto como una válvula de escape, un nuevo planeta que construiríamos y eventualmente destruiríamos. Pero todos sabíamos que no era una solución permanente. Con el crecimiento de nuestra población, solo nos daría un tiempo limitado antes de que estuviéramos en la misma situación que antes. Necesitábamos más planetas más lejanos y con mayor abundancia de recursos. Para lograrlo, la humanidad creó un gran avance. Utilizando la gravedad artificial, pudimos curvar el espacio y crear agujeros de gusano. Esto, en teoría, nos permitiría viajar grandes distancias instantáneamente, expandiendo la humanidad por todo el cosmos. Tras años de desarrollo, se desarrolló la primera nave espacial con tecnología de viaje por agujeros de gusano. Las pruebas iniciales sin tripulación fueron increíblemente prometedoras, y pronto se programó el primer viaje tripulado por agujeros de gusano. La nave, llamada Rosen, emprendió un viaje de 5 meses de la Tierra a Marte. Una vez allí, la tripulación, de unas 40 personas, se dispuso a activar el generador de agujeros de gusano y regresar a la Tierra instantáneamente. Todos sabían que existían riesgos, pero los desarrolladores e ingenieros confiaban en su invento. Llegó el día, y recuerdo estar mirando el monitor mientras el reportero hablaba monótonamente sobre el histórico presidente de la misión. Bebí mi café directamente de la bolsa y observé cómo comenzaba la cuenta regresiva. La cámara cambió a una vista satelital del espacio en pantalla dividida. Una mitad mostraba al Rosen en órbita alrededor de Marte, y la otra mitad una vista del espacio alrededor de la Tierra. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, la nave pasó repentinamente de una pantalla a otra. En un instante, sin hacer ruido, la enorme nave recorrió más de 160 millones de kilómetros. Mientras escuchaba a la reportera y a la gente a su alrededor celebrando el gran logro, entrecerré los ojos al mirar la pantalla, fijándome en los pequeños detalles que ellos no percibían. La nave se había oscurecido. Las luces de navegación parecían haberse apagado al atravesar el agujero de gusano. Además, los motores se veían bien, sin el brillo azul habitual. La puerta automatizada de mi cápsula se abrió y mi compañero de trabajo, Desmond, asomó la cabeza e hizo una mueca. «Te van a necesitar al frente», dijo Desmond con su marcado acento irlandés. Gruñí y salí rodando de la cápsula. Al asomarme por las ventanas de la nave, pude ver al Rosen a lo lejos. La nave se encontraba en la misma órbita terrestre que nosotros, tan oscura como aparecía en la pantalla. Al entrar en la sala de mando de la nave, oí un fuerte pitido rítmico proveniente del panel de comunicaciones. Vi a Peter y Marcus realizando diagnósticos remotos y comunicándose con nuestro equipo de mando en la Tierra. «Me alegra verte despierto», intervino Peter. Bostecé y asentí, señalando el panel de control, mientras continuaba emitiendo un pitido fuerte. «Eso es lo que intentamos averiguar», dijo Marcus. Cuando el Rosen saltó, salió por el otro lado emitiendo una señal de socorro a todo volumen. A pesar de la señal, no podemos comunicarnos con la tripulación por el comunicador por alguna razón. Llamamos al mando y nos dijeron que la nave no entró en peligro hasta que llegó a nuestro lado. Y luego está el apagón. El mando se pregunta si el salto no tuvo ninguna reacción imprevista con los motores nucleares, lo que provocó el apagón, o alguna otra falla eléctrica. «¿Cuántos saltos sin tripulación ha hecho esa nave?», interrumpió Desmond. «Las demás veces ha salido bien, te lo aseguro. Uno de esos pilotos metió la pata y causó esto». «Sí, bueno, eso ya no importa», dijo Peter, quitándose los auriculares y alejándose del panel de comunicaciones. El mando nos indicó que entráramos por la esclusa de aire de emergencia y ayudáramos a la tripulación a reparar el Rosen.
Cuanto antes, mejor, dijeron. Joder, dijo Desmond levantando las manos. Demasiado para un sueldo fácil. El viaje al Rosen fue increíblemente corto. Recuerdo ver el enorme monolito de la nave elevándose sobre nuestro pequeño carguero de reparaciones. A pesar de que la tripulación a bordo solo era de unas 40 personas, la nave estaba diseñada para albergar a cientos de pasajeros, además de su carga. Nuestro carguero se sacudió violentamente al atracamos en la esclusa de aire. Peter tecleó en el panel junto a la gran escotilla, cifrando su tarjeta de acceso con los requisitos necesarios para acceder a las zonas restringidas del Rosen. El primer juego de puertas se abrió, revelando el brillante interior blanco de la esclusa. Los 4 entramos mientras la escotilla que teníamos detrás se cerraba y la del Rosen se abría. El pasillo de entrada del Rosen estaba oscuro, con la excepción de pequeñas luces de emergencia que iluminaban los pasillos y las habitaciones. Uno pensaría que recibiríamos algún tipo de saludo, murmuró Desmond. Después de todo, estamos salvándoles el trasero. Vamos, dijo Peter, encendiendo su linterna y mirando el monitor de mapas en su muñeca. Encontraremos a alguien y le pediremos que nos explique qué está pasando. Recorrimos los sinuosos pasillos de la enorme nave, llamando de vez en cuando, pero sin obtener respuesta. La inquietante apariencia de la nave vacía comenzó a apoderarse de nosotros. Una tensión palpable crecía con cada paso resonante por el pasillo. Doblamos una esquina y vimos una figura humana de pie al final del pasillo. La figura estaba envuelta en la oscuridad que envolvía todo el barco, impidiéndonos una buena vista. «Hola», gritó Peter. «Me alegra ver a otra persona aquí». Estuvimos preocupados por un momento. La figura no se movió ni habló, dejándonos sentados en un silencio incómodo. «¿Está bien, señor?», preguntó Peter mientras caminaba por el pasillo. Miré a Marcus y Desmond y vi la expresión confusa y preocupada que todos compartíamos. Al acercarse, Peter se quedó paralizado al ver más rasgos del hombre a la luz. Estaba completamente desnudo y de espaldas a nosotros. Sentí un nudo en el estómago al verlo. Todo su cuerpo estaba cubierto de agujeros de todas las formas y tamaños. Algunos se flexionaban y ondulaban ligeramente como si los músculos que los rodeaban se contrajeran. Parecía como si un cadáver se hubiera convertido en un nido de avispas. Dentro de cada agujero pude ver un pequeño objeto blanco rodeado de una carne roja y carnosa. Al iluminar su hombro, el hombre se giró lentamente hacia nosotros, con el rostro plagado de pequeños agujeros. «¡Mierda!», susurró Desmond mientras daba un paso atrás. Los ojos del hombre se abrieron de par en par y se abrieron de par en par mientras se dirigía hacia nosotros en silencio. Peter extendió el brazo y empezó a retroceder. «Oye, hombre», dijo, «estás enfermo, voy a necesitar que te pongas de pie». Antes de que pudiera terminar, el hombre se abalanzó de cabeza, agitando los brazos a los costados como si no tuviera control sobre ellos. Al abalanzarse, los agujeros en la cabeza del hombre produjeron profundos zarcillos rojos. En las puntas de cada zarcillo estaban los objetos blancos que ahora podía ver, lo que parecían púas de puercoespín en forma de gancho. Peter esquivó el ataque y el hombre se estrelló contra el suelo. Marcus se echó hacia atrás para patearlo, pero Peter lo detuvo. «¡No lo toques! ¡Mira!», gritó Peter, señalando los agujeros en los costados y la espalda del hombre, de los que ahora sobresalían las púas. Antes de que pudieran discutir, el hombre en el suelo se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre Desmond. Observamos horrorizados cómo los tentáculos salían disparados del cuerpo del hombre y se clavaban en la carne de Desmond. Él gritó e intentó apartarlo de encima, pero parecía que los tentáculos se apretaban cada vez más. Observé cómo los tentáculos se retraían y volvían a penetrar en la piel de Desmond, excavando agujeros en su cuerpo. Peter y Marcus retrocedieron conmocionados y horrorizados, sin saber qué hacer para quitárselo de encima, sin ser alcanzados por las púas que se alzaban de su cuerpo. Al mirar al hombre, noté un detalle que no había visto antes. De su pierna izquierda, vi un largo zarcillo que salía de uno de los agujeros y se extendía por el pasillo, doblando la esquina. Sin pensarlo, me agaché y agarré el largo zarcillo.
Estaba caliente y lo sentía latir en mi mano, como una vena grande. Lo apreté con ambas manos y comencé a separarlo. La vena se flexionó y estiró como un gusano gomoso antes de romperse con un chasquido espantoso. El hombre de Desmond se tambaleó hacia atrás, con todos sus tentáculos retraídos. La criatura se puso de pie de un salto. Sus brazos aún colgaban a los costados. Nos preparamos para otro ataque, pero el hombre pareció chocar sin rumbo contra las paredes del pasillo, como si se hubiera quedado ciego de repente. Estaba tan concentrado en el hombre que ni siquiera noté que Marcus corría tras él. Marcus levantó la llave inglesa que había sacado de su mochila y la golpeó en la nuca. El hombre cayó al suelo y Marcus le golpeó la cabeza repetidamente. Tras unos cuantos golpes, la cabeza del hombre era solo un montón de papilla, pero su cuerpo seguía luchando por levantarse. Miré hacia abajo y vi a Desmond sangrando profusamente por sus docenas de heridas. Me arrodillé a su lado, pero sabía que no podía hacer nada. «Oh, Dios mío», murmuró Peter en voz baja. Miré hacia atrás y vi a 6 personas más deambulando por el pasillo, todas cubiertas de agujeros. «Tenemos que entrar en una habitación cerrada, ya», gritó Peter. «Agarra a Desmond, vamos». Marcus y yo nos pusimos al lado de Desmond, lo agarramos por los hombros y lo arrastramos lejos de la horda que se acercaba. Peter corrió a la habitación más cercana y colocó su tarjeta en el escáner. El escáner emitió un pitido y la puerta se abrió. Rápidamente metimos a Desmond en la habitación. Sus gritos de dolor resonaban por el pasillo y me zumbaban los oídos. Una vez dentro, Peter usó su tarjeta para cerrar la puerta e introdujo un código en el escáner para activar el mecanismo de cierre. Eché un vistazo a mi alrededor. Vi que habíamos llegado a una gran sala de suministros. Revisé rápidamente los artículos que teníamos a nuestra disposición, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a Desmond con sus heridas. «¿Qué demonios fue eso, Peter?», preguntó Marcus, arrodillándose junto a Desmond. No lo sé», murmuró Peter en voz baja. Podíamos oír a la horda afuera, golpeando sus cuerpos contra la puerta. «Quiero decir, ¿era la tripulación?». La voz de Marcus tembló. «No lo sé, Marcus», gritó Peter mientras sostenía las manos sobre el cuerpo mutilado de Desmond. «Algunos de estos agujeros atravesaron la caja torácica. Necesitamos algo para detener la hemorragia». Desmond ya había dejado de gritar. Quizá había entrado en shock. Encontré un pequeño botiquín y eché a correr a su lado. Al mirar atrás, debería haber sabido que no serviría de mucho. Sus heridas eran demasiado extensas, pero sostener esa cajita blanca me llenó de esperanza. Me quedé paralizada al llegar a su lado. Sus ojos vidriosos y su piel pálida me miraban fijamente. Desmond ya estaba muerto. Antes de que ninguno de nosotros pudiera decir una palabra, un nuevo sonido emanó de la puerta. Un timbre bajo, seguido del clic metálico del mecanismo de cierre. Nos pusimos de pie lentamente. Un escalofrío me recorrió la espalda al reconocer el sonido. «Oh, Dios mío», susurró Peter. «Están probando códigos». «No lo están haciendo bien», dijo Marcus dirigiéndose a Peter. «Quizás no conocen el código de anulación». «No nos quedaremos para averiguarlo», anunció Peter. «Saca la palanca de tu caja de herramientas». Peter le quitó la herramienta a Marcus y se dirigió al otro lado de la habitación. Empujó el contenido de los estantes para subir al gran respiradero. Mientras trabajaba, busqué en el almacén algo que pudiera usar como arma, y finalmente encontré una pequeña bolsa de herramientas que contenía una navaja de tamaño mediano. No serviría de mucho, pero algo era. Con la palanca, Peter abrió la abertura del conducto de ventilación antes de llamarnos. Entramos en fila. Estaba fresco, apretado y oscuro en las rejillas de ventilación. El suelo y las paredes crujían y chirriaban al pasar. «¿A dónde vamos?», preguntó Marcus. Peter miró su monitor de muñeca y se desplazó por el mapa del barco. «Puede que haya un respiradero cerca de la esclusa», respondió Peter. «Podemos regresar y subir a nuestra nave. Llamaremos al mando y dejaremos que se encarguen de esto». El viaje de regreso transcurrió rápidamente. La adrenalina seguía corriendo por todos nosotros. Mientras avanzábamos junto al respiradero, oí el inconfundible sonido del generador al encenderse.
La energía eléctrica de la nave parecía haberse restablecido. Podíamos ver una luz brillando a través de unas rejillas más adelante, que Peter señaló como el respiradero cerca de la esclusa de aire. Al llegar al respiradero de salida, Peter se quedó paralizado mientras miraba por las rejillas del respiradero. «Carajo», susurró. Miré a través de las rejillas y vi una masa de humanos infectados apiñados alrededor de la entrada de la esclusa. Sus cuerpos estaban acribillados por los mismos agujeros palpitantes que los anteriores. «¿Por qué carajo están aquí?», preguntó Marcus en voz baja. «Debían saber que volveríamos», susurró Peter, frunciendo el ceño mientras los observaba. Sin previo aviso, Peter retiró el puño y golpeó el costado del conducto de ventilación. El fuerte golpe nos sobresaltó a Marcus y a mí. «¿Qué demonios estás haciendo?», susurró Marcus. «Mira», dijo Peter claramente, señalando las lamas. Miramos hacia afuera y vimos que los infectados no se habían movido y no habían reaccionado en absoluto al repentino ruido fuerte. «Esos respiraderos hacen mucho ruido cuando pasamos por ellos», explicó Peter entrecerrando los ojos. «Nos habrían oído hace un rato». «¿Por qué no reaccionaron?», preguntó Marcus. «El que vimos al final del pasillo», respondió Peter, sin ocultar su voz entre susurros. «No reaccionó hasta que la luz brilló sobre su hombro. Hasta que hubo un estímulo visual. Creo que son sordos». «Entonces, ¿cómo explicas que la horda viniera por el pasillo cuando empezamos a gritar?», replicó Marcus. «Quizás no les atrajo el sonido. Quizás tienen una forma de comunicarse sin hablar». El dedo de Peter se movió lentamente por las láminas, señalando los grandes zarcillos que se extendían desde cada persona y viajaban por el pasillo en la misma dirección. «Bueno, si tienes razón», continuó Marcus. «¿Cómo nos ayuda eso?». «Aún no lo sé», respondió Peter, mirando su monitor de muñeca. «Pero no vamos a llegar a la nave ahora. Tenemos que dirigirnos al centro de mando del Rosen. Restableceremos la comunicación y pediremos ayuda a la Tierra. Quizás encontremos a alguien que pueda darnos algunas respuestas». Empezamos a avanzar hacia la entrada de mando de la nave. Sentía que la conmoción de la situación se disipaba y un miedo terrible se apoderaba de mí. No quería adentrarme más en la nave. Dudo que ninguno de nosotros quisiera, pero ¿qué otra opción teníamos? Pasamos junto a una de las estrechas salas de máquinas. Miré por las rejillas del respiradero y vi a varias personas infectadas acurrucadas en la habitación. Sus cuerpos grotescos se movían erráticamente contra la maquinaria. Algunos parecían sostener herramientas, mientras que otros tenían las manos pegadas a los monitores, chasqueando los dedos torpemente mientras tecleaban. «¿Qué están haciendo?», preguntó Marcus. Nos sentamos en silencio durante un largo momento, observándolos antes de que se oyera la voz temblorosa de Peter. «Están intentando reparar el barco». Abrí los ojos de par en par al ver por fin lo que Peter tenía. Era rudimentario y erróneo, como un niño imitando a un mecánico, pero tenía razón. Estaban intentando hacer mantenimiento. «¿Cómo es posible?», preguntó Marcus. «¿Cómo saben que deben hacer eso?». «Quizás conserven algún tipo de memoria», respondió Peter. «Podrían estar representando acciones repetitivas. Lo mismo ocurre con probar los códigos de la puerta, la memoria muscular». «¿Por qué querrían poner en marcha los motores del barco?», preguntó Marcus. «¿A dónde demonios piensan ir?». «No lo sé. Quizás...». Peter se detuvo. Miré a Petra. Vi que le temblaban las manos. Era el líder del equipo y hacía todo lo posible por mantener la compostura, pero lo notaba en su rostro. Estaba aterrorizado. «Necesitamos ponernos en contacto con el mando lo antes posible», susurró Peter. «Vamos». Seguimos por el camino. Seguí las órdenes de Peter, quien me indicaba a dónde ir en cada bifurcación de los conductos de ventilación. El sistema de mapas del monitor de muñeca de Peter no mostraba las vías de ventilación, pero nos daba una idea básica de la orientación en comparación con los pasillos y las habitaciones por las que pasábamos. Después de un rato, sentí que la fatiga se apoderaba de mí. Arrastrarme por los conductos a gatas me estaba pasando factura. Al movernos, las rejillas de ventilación se sintieron repentinamente frágiles bajo mis pies. Cada movimiento se correspondía con las placas metálicas flexionándose
y cediendo bajo nuestro peso. Un fuerte golpe y crujido se oía con cada avance. Pasamos junto a un gran conjunto de listones que ofrecía una magnífica vista del exterior. Sentí como si se me parara el corazón al mirar hacia afuera. Estábamos suspendidos sobre un gran comedor. Las sillas y mesas habían sido apartadas a un lado, dejando el centro de la habitación espacioso y vacío. Había muchas personas infectadas en la habitación. Permanecían casi inmóviles, apenas balanceándose a cada lado. Estaban de pie alrededor de un gran objeto fijado en el centro de la habitación. La cosa en esa habitación era una masa de horrible ruina. Una masa grande y viscosa con grandes extremidades similares a raíces que la sujetaban al suelo. Su superficie era una mezcla de músculos de un rojo intenso, hueso protuberante y piel peluda. Al igual que la tripulación infectada, la masa estaba cubierta de agujeros pulsantes. Partes de la piel se expandían y contraían rítmicamente, como si la masa respirara. De cada estructura similar a una raíz brotaban cientos de largos zarcillos rojos. La mayoría eran pequeños y se retorcían lentamente por el suelo, pero otros eran largos y se extendían completamente fuera de la habitación. Miré a las personas que estaban de pie alrededor de la habitación. Pude ver un zarcillo unido a cada uno de ellos. Se extendía fuera de su cuerpo y los conectaba a la masa. Antes de que pudiéramos decir una palabra, oímos pasos acercándose por debajo. Bajamos la vista y vimos a 2 personas infectadas más entrando en la habitación. Oí la respiración entrecortada de Peter al ver cómo arrastraban el cuerpo sin vida de Desmond a la habitación. Tirando de él por los brazos, los 2 infectados sostuvieron su cuerpo ante la masa. Lo habían desnudado por completo y sus heridas parecían mucho más graves, como si lo hubieran vaciado casi por completo. Los zarcillos más pequeños que rodeaban la masa se erguían y se agitaban en el aire, como si los manejara un ventrílocuo enfermo. Observamos con horror cómo los zarcillos aumentaban de tamaño y se extendían hacia el cuerpo de Desmond, deslizándose por los agujeros. Sentí náuseas al ver cómo la piel de Desmond se deformaba y giraba, como una ampolla llena de gusanos. Los zarcillos comenzaron a desprenderse de la masa y a penetrar de lleno en el cuerpo de Desmond. El cadáver de nuestro compañero se tambaleó hacia atrás de repente, con la espalda doblada hasta casi romperse. Sus brazos y piernas se agitaban erráticamente, casi como si estuviera probando los límites de su cuerpo. Observé cómo un zarcillo más grueso se deslizaba fuera de la pierna de Desmond y se arrastraba por el suelo antes de reunirse finalmente con la masa en el centro de la habitación. Entonces, el cuerpo de Desmond se giró y se arrastró debajo de nosotros en la dirección de donde vino. Nos quedamos sentados en el respiradero, boquiabiertos y pálidos. Algunos dicen que hay cosas que los humanos no deberían ver. No les creí hasta ese momento. Vamos, dijo Peter antes de tocarme la pierna y señalarme hacia adelante. Seguí bajando por el respiradero hasta que el camino hizo un giro brusco a la izquierda. Al doblar la esquina, me detuve frente a un alto muro metálico. El conducto de ventilación se extendía unos 2,5 metros hacia arriba antes de continuar. Apoyé la espalda en la pared y empecé a jadear. Peter se acercó arrastrando los pies y miró hacia arriba. «Mierda», susurró. «¿Y ahora qué?», preguntó Marcus. «¿Crees que hay otra forma si volvemos a canalizar?». «Probablemente no», respondió Peter mientras miraba su monitor de muñeca. «Hay una pequeña escalera más adelante que lleva a la sala de control. Los respiraderos tienen que subir un nivel para llegar. Tenemos que subir». «Está bien», respondió Marcus. «¿Cuál es el plan de juego?». «Yo te subiré», dijo Peter mirándome. «Eres la más pequeña de los 3, así que subirás primero. Después de que subas, Marcus me levantará a mí. Cuando yo esté arriba, le ayudaré a subir». Marcus y yo intercambiamos una mirada. El suelo metálico crujía y gemía a cada movimiento. ¿De verdad podría soportar tanto peso? Antes de que pudiéramos protestar, las palabras de Peter captaron nuestra atención. «No tenemos tiempo para esperar. Levántate, acabemos con esto de una vez». Me puse de pie y miré hacia la cornisa. Parecía tan lejana en ese momento.
Peter me agarró por las piernas y me levantó. El metal crujió con fuerza y lancé los brazos por encima de la cornisa. Esperaba sentir mi peso ceder en cualquier momento, que me estrellaría contra el violento caos que había debajo de nosotros. Contuve la respiración y pateé el cuerpo de Peter mientras me ponía a salvo. Me giré y miré por encima del borde, levantando el pulgar temblorosamente. Peter suspiró y cerró los ojos por un momento. «Está bien, Marcus, levántame». Marcus se levantó en el pozo y miró hacia la cornisa donde yo estaba. Suspiró antes de agacharse y agarrar a Peter por las piernas. Retrocedí y me quedé mirando la cornisa. Al cabo de unos instantes, vi a Peter elevarse por encima de la cornisa, aferrándose al borde con los brazos. Le sonreí un instante antes de que un fuerte chasquido metálico me hiciera dar un respingo. Peter abrió mucho los ojos y vi cómo caía repentinamente por debajo de la cornisa con un estruendo. Oí a Peter gemir, mientras solo veía sus manos agarradas a la cornisa. Me arrastré y lo agarré por las muñecas. Al asomarme por el borde, vi que el panel de ventilación se había derrumbado bajo el peso de Peter y Marcus. Marcus yacía en el suelo, gritando de dolor. Ajusté mi agarre a los brazos de Peter e intenté levantarlo. Entonces vi un enjambre de infectados alrededor de Marcus. Sus gritos de dolor resonaban por las rejillas de ventilación metálicas. Tiré de Peter con todas mis fuerzas, pero no pude levantarlo yo solo. «¡Toma la tarjeta!», gritó Peter, con una mueca de miedo en el rostro. Dudé por un momento. «¡Maldita sea! ¡Cógetelo!», ordenó. Rápidamente solté sus brazos y levanté la tarjeta de su cuello. El monitor de muñeca también, gimió, con la cabeza cubierta de sudor. Me agaché y desabroché el monitor de su brazo. «Ve a la cubierta de mando. Envía ayuda. No mires atrás. Intentaré escapar». Asentí y me di la vuelta, bajando a toda prisa por el respiradero. Oí el zumbido metálico cuando Peter me soltó, seguido de un fuerte golpe. Me arrastré tan rápido como pude, incluso mientras los gritos de Peter llenaban el respiradero. Seguí el mapa lo mejor que pude, recorriendo la nave de un lado a otro. A medida que me acercaba al centro de mando, mi miedo crecía. A pesar de lo estrecho que era, no corría peligro. ¿Qué pasaría si llegaba a la sala de mando y estaba llena de infectados? No podía volver atrás. Me quedaría sin opciones. Al iniciar el último tramo hacia la sala de control, el respiradero empezó a estrecharse. Tuve que tumbarme boca abajo y avanzar con dificultad por el estrecho pasillo, con la luz de las rejillas como única guía. Al llegar a las lamas, dejé escapar un tembloroso suspiro de alivio. Solo había una persona infectada en la habitación. Estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana delantera del Rosen, como si mirara hacia la tierra. Saqué la navaja y la introduje entre el respiradero y la pared. Utilizándola como palanca improvisada, aflojé la rejilla lo suficiente como para arrancarla de la pared con un fuerte empujón. Aún sabiendo que los infectados no podían oírme, me estremecí al oír el golpeteo de la rejilla contra el suelo detrás del hombre agujereado. Salí deslizándome por el respiradero y caí a gatas. Me puse de pie, con la espalda dolorida por el constante gateo, y caminé hacia la entrada de la sala de mando. Miré al fondo del pasillo y lo vi completamente vacío. Solo estábamos mi compañero de tripulación y yo, y conté con el factor sorpresa. Sin previo aviso, la nave se sacudió y vibró repentinamente, y muchos monitores pitaron y parpadearon. Estuve confundido por un momento antes de darme cuenta. Era la sensación de los motores volviendo a la vida. Miré hacia abajo y vi el largo zarcillo que se extendía desde la pierna del compañero de tripulación hacia la masa en el comedor. Los infectados en la habitación también parecieron notar la repentina sacudida. Observé cómo el hombre se apartaba lentamente de la ventana para mirarme. Sus ojos se iluminaron al verme. Aprovechando el momento, me agaché y agarré el zarcillo, deslizando mi navaja por debajo y cortándolo en dos. Inmediatamente, el compañero de tripulación en la habitación comenzó a convulsionar y a agitarse confusamente. Corrí hacia el hombre infectado, levantando la pierna y pisando con fuerza su pecho agujereado. El hombre se desplomó y aterrizó de espaldas.
Se revolvió en un débil intento de levantarse. Antes de que pudiera orientarse, le di varios golpes con el talón en las espinillas, hasta que oí crujir los huesos de cada pierna. Una vez que estuve seguro de que el hombre estaba incapacitado, corrí al monitor de comunicaciones y comencé a desplazarme para comunicarme con el comando en la Tierra. Mientras intentaba establecer la conexión, mis ojos se fijaron en una anomalía en el monitor. La fecha estaba mal. La fecha en el monitor marcaba 2 semanas desde ese momento. ¿Se trataba de un error? ¿Algún tipo de fallo eléctrico cuando la nave atravesó el agujero de gusano? Entonces vi los registros, múltiples entradas, informes de reparación y órdenes de racionamiento programadas durante las 2 semanas que aún no habían ocurrido. El penúltimo informe era una orden del capitán que detallaba que la Rosen aterrizaría en la superficie para que los motores se enfriaran. Esto no tenía sentido para mí en ese momento. La Rosen estaba diseñada para viajar largas temporadas por el espacio. Para que los motores se sobrecalentaran, se requeriría un vuelo prolongado en la atmósfera. Además, ¿a qué superficie se refería el capitán para que la nave aterrizara? La nave había estado en el espacio exterior durante los últimos 5 meses. Abrí el último registro, un informe de mantenimiento de la tripulación. Al recorrerlo con la vista, me recorrió un escalofrío gélido, como el mismísimo espacio profundo. He saboteado los motores. No tengo mucho tiempo. Están probando códigos en la puerta. Con el tiempo reparará los motores, pero les llevará tiempo. Como mínimo, podría ganar tiempo suficiente para que alguien más encuentre la manera de detenerlo. Si estás leyendo esto, sabe de la Tierra, la anhela. Si llega a nuestro planeta, se propagará. Ya ves lo que nos ha hecho. No podemos dejar que llegue a nuestro hogar. Rezo porque este último acto no sea en vano. Te quiero, Samantha. Siento no poder estar ahí para ti y para Jack. Respiraba con dificultad. Sentía gotas de sudor formándose en mi cara. La cosa estaba reparando la nave para que pudiera llegar a la Tierra. Mientras miraba atónito el monitor, de repente oí pasos acercándose por detrás. Una gran horda de tripulantes infectados avanzaba con dificultad por el pasillo hacia la sala de mando, con sus ojos cadavéricos clavados en mí. Al frente de la horda se tambaleaban Peter y Marcus. Sus cuerpos destrozados eran una burla enfermiza de los hombres que una vez conocí. Corrí a la puerta del hangar, pasé rápidamente la tarjeta de acceso e introduje el código de emergencia en el monitor de la puerta, cerrando la gran puerta y poniendo la sala de mando en protocolo de bloqueo. Podía oírlos golpear la puerta mientras corría al módulo de navegación. No tuve tiempo de pedir ayuda. Una vez en esta sala, no tardarían en dirigir la nave directamente a la Tierra. Podrían arder en la atmósfera o aterrizar en las profundidades del océano, pero podía apostar el mundo a esa posibilidad. Abrí el módulo de navegación y abrí una pequeña representación de nuestro sistema solar en tiempo real. Encontré las coordenadas y las introduje rápidamente en el sistema de navegación de agujero de gusano. El monitor de la puerta empezó a pitar. Estaban probando códigos. La nave vibró y oí el zumbido del generador de agujeros de gusano al cobrar vida. Miré por la ventana. Una pequeña roca azul en un universo casi infinito. Era mi hogar. Sentí miedo y dolor al darme cuenta de que nunca lo volvería a ver. De repente, la Tierra desapareció, al igual que el espacio. La nave flotaba a 1 milla sobre una superficie de hermoso caos. Un plano que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Una Tierra que cambiaba en patrones constantes e irreconocibles. Está compuesta de colores familiares e indescriptibles. En el caos, pude ver bosques, montañas y océanos, todos con características alienígenas. Masas de tierra plegándose sobre sí mismas y convirtiéndose en algo completamente nuevo. Más allá de todo, había un rostro. El rostro de este mundo, de este universo. No es algo fácil de describir. No podía verlo, pero lo sentía con tanta fuerza que bien podría haberlo mirado a los ojos. Un ser que existía en este mundo y era, al mismo tiempo, el mundo en su totalidad.
El ser era tan hermoso, pero me ardían los ojos. Sangraban y tuve que apartar la mirada. Allí era donde estaban, el espacio plegado entre los nuestros. Me agaché y me escondí de la mirada del mundo. Los golpes en la puerta cesaron. Supongo que se dio cuenta de que la había llevado de vuelta a su casa. Sabe que está perdida. Ya no tiene sentido buscarme. Creo que ha pasado casi un día desde que entré en este espacio plegado. Eso es lo que indica la fecha en el monitor, al menos. Parece que ha pasado más tiempo. Pensé en intentar enviar mi historia a través del sistema de mensajes de comando. Dudo que el mensaje se envíe, e incluso, si lo hace, no tengo forma de saber dónde ni cuándo podría aparecer. El tiempo no parece tener sentido en este lugar. Ojalá alguien lea esto y ponga fin al proyecto de viaje de Rosen. Me he mantenido encerrado en la sala de mando. No sé por qué. No es como si fuera a encontrar la manera de salir vivo de esta nave. Sellé mi destino al introducir esas coordenadas. Es por eso que mando este mensaje al pasado. Quizás sea mejor que me alimente a esa cosa del comedor. No sé cuánto tardará el agujero de gusano en escupirnos por el otro extremo, pero una parte de mí quiere intentar sobrevivir lo suficiente para ver el final. Estar presente cuando la cosa se dé cuenta de que no tiene escapatoria. Ver su sorpresa mientras se marchita con un dolor abrasador, mientras el metal al que está adherido se derrite contra su carne pútrida. Cuando el Rosen llegue a su destino final, la superficie del Sol,